Hoy es un día especial, como todos los días, como todos los domingos, pero hoy hay un mensaje importante para cada uno de nosotros. Porque ese mensaje es la continuación de lo que iniciamos la vez pasada y es la regeneración. Y nosotros tenemos que salir hoy de aquí sabiendo si hemos sido regenerados o no. Y el que no haya sido regenerado tiene que decirle: Señor, yo necesito ser regenerado. Señor, yo necesito nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque entonces seríamos simplemente unos espectadores en una iglesia. Dios, a través de Cristo, por su Espíritu Santo, nos hace nacer de nuevo. Pero nosotros tenemos que anhelarlo. Pero esto es por fe. Y por eso nosotros tenemos que anhelar la presencia de Dios llenando cada día nuestra vida. Nosotros no podemos dejar un día más sin saber cómo estamos. Porque Dios nos guarde. Y ojalá todos en nosotros se cumpla la palabra que está en Joel: los viejos vivirán 100 años. Pero resulta que eso va a pasar en el tiempo del milenio. Pero en este momento cualquier joven puede salir y le da un infarto. Muchos jóvenes mueren en accidentes. Muchos jóvenes mueren ahogados comiendo carne, un accidente, una isquemia, un problema cerebral. Muchos adultos dicen: me tomé la pastilla de la presión, y les puede pasar algo. Nadie sabe cuándo es su último día. Así que hoy tenemos que decirle: Señor, estoy preparado para lo que tú quieras, Señor. Al acostarnos tenemos que decirnos: Señor, perdóname cualquier pecado que haya cometido. Señor, recuérdame mis pecados, aún los ocultos, decía David también. Perdóname, Señor, mis pecados, aún los que me son ocultos. Nosotros hemos podido hacerle un gesto a alguien sin darnos cuenta y haber cometido una ofensa en esa persona. De pronto nos venía a preguntar algo de Dios y no teníamos tiempo. De pronto veníamos para la iglesia, como me pasó una vez. No tengo tiempo. Yo venía con la Biblia en la mano y me acordé enseguida de que esa persona me estaba llamando para algo. La Biblia dice que nosotros tenemos que ser regenerados solamente cuando nosotros ponemos a Cristo como autor y consumador de la fe, como Señor y Salvador de nuestra vida, es que nosotros somos regenerados. Gálatas 6:15 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión, sino nueva creación. ¿Qué quiere decir que no vale la circuncisión y tampoco la incircuncisión? Que las obras de la ley no valen. O sea que si nosotros damos ayudas, si nosotros hacemos una cosa o la otra, eso no es lo que Dios tiene en cuenta. En Cristo todos somos iguales. No quiere decir ahora que el pecador es igual que el que no está pecando. Quiere decir que ninguno es mejor que el otro. Que si yo tengo 10 años en el Evangelio y alguien tiene 1 año y se está guardando para Dios, los dos estamos escritos en el libro de la vida. Que si yo tengo dinero y el otro no tiene, o el otro tiene más dinero que yo, eso no me hace ser mejor delante de Dios. Que si hay un hombre y una mujer, ninguno de los dos es mejor delante de Dios. Por misericordia de Dios compartíamos en una iglesia en esta semana anterior sobre familia. Y al igual que en mi esposa y en mí, que nos está enfocando Dios mucho en la familia, el pastor de esa congregación también tuvo el deseo y también hizo una campaña solo para las familias. ¿Por qué? Porque las familias se están separando, porque ya no están escuchando la voz de Dios, sino la voz del hombre. ¿Qué dice la voz de Dios? Le dice al hombre: ama a la esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y le dice a la esposa: sométase al esposo. No le dice al esposo: usted va a someter a la esposa, sino que le dice al esposo: usted tiene que someterse voluntariamente. Lo mismo pasa en nuestra vida con Cristo. Cristo no nos pide que nos sometamos a Él. Digo, Él no nos somete, Él pide que nos sometamos a Él. Porque dice que Cristo se entregó por la iglesia. Y así como el hombre se tiene que entregar por la esposa tiene que someterse al esposo. Cristo se entregó por la iglesia tiene que someterse a Cristo. ¿Qué quiere decir someterse a Cristo? Que si yo quiero pasar un domingo viendo fútbol, pero debo congregarme, es mejor que me congregue, porque eso es bueno para mi vida. Porque la Biblia dice que lo que es de Dios añade alegría y no trae tristeza con ello. Cuando Dios nos dice: no inviertas en negocios ilícitos,
Cuando Dios está diciendo, no malgastes tu dinero en lo que no edifica. Tenemos que analizar todo lo que hace en nuestra vida. Señor, esto me conviene. Pero muchas veces podemos decir, Señor, yo sé que la Biblia dice esto, pero yo lo voy a hacer porque yo creo. La Biblia dice que engañoso es el corazón. Nosotros no podemos conformarnos a este siglo. Una persona que busca ser renovada y ser nueva criatura, lo dice Colosenses 3:10. Dice, no se conforma a este siglo. Renovaos, revestíos del nuevo, está hablando de la ropa, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Cuando Él dice que nos revistamos, quiere decir que estamos desnudos, o que tenemos ropas sucias, ropas de pecado, ropas de rebelión, de rebeldía contra Dios. Muchas veces tenemos un problema y ese problema Dios lo permite para moldear nuestro carácter. ¿Y qué hacemos? Nos molestamos con Dios. Y mucha gente abandona una iglesia cuando tiene un problema y no se dan cuenta y no disciernen que ese problema lo está usando Dios para bendecirlo. Y resulta que mucha gente se molesta con Dios y mucha gente deja de ir a una iglesia porque dice, Dios no me complació, Dios no me dio esto que yo necesitaba, Dios tiene que darme, como me dijo alguien, es que Dios tiene que darme. Dios no tiene que darnos nada, ya nos dio la vida y nos da la salvación a través de Cristo para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, revestidos del nuevo ropaje, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Usted puede decir, es que yo nací en una familia machista, pero si nosotros nos renovamos, nosotros decimos, yo no voy a hacer lo que está haciendo mi familia, lo que hizo el mundo, yo voy a hacer lo que dice la palabra y yo me voy renovando. Si usted de pronto vivió en una zona donde había peligros y usted tenía que defenderse y tenía que pelear y tenía que discutir, aquí dice que tenemos que ser renovados. La Biblia habla de que tiene que haber una renovación, de que tenemos que nacer, regeneración. Y cuando somos regenerados ya no hacíamos lo que hacíamos antes. Por eso no podemos tener como excusa, es que así me criaron. Es que así se vive en Colombia porque es que así somos machistas, somos los machos. Aquí dice que tenemos que renovar el conocimiento. Y aún en el pueblo de Israel mucha gente diría, pero es que la palabra dice que el hombre tiene que tener 10 mujeres porque así lo hizo Isaac, así lo hizo Jacob, así lo hizo cualquiera. La Biblia dice que no, que ahora tenemos que hacer lo que dice la palabra. Y una cosa era la obra de la ley, por eso lo estábamos leyendo en Gálatas. No hay circuncisión ni incircuncisión. O sea que ya la ley ya fue abolida o fue mejorada por Cristo. Entonces, ¿qué pasa cuando somos regenerados? Somos librados de la esclavitud del pecado. ¿Se han escuchado la adoración de Julio Melgar? Ya no soy esclavo del temor. ¿Por qué? Porque cuando estamos en Cristo, ese temor de que me va a venir una enfermedad, de que la esposa me va a dejar, de que mi hijo se va a volver esto, de que lo otro, ese temor quedó atrás. Porque cuando estamos en Cristo tenemos que tener fe de que Él siempre va a tener lo mejor para nosotros. Cuando la gente vive en pecado, es esclava del pecado. Y recuerden que estamos en los tiempos del humanismo, donde no hay que hacer lo que diga la Biblia, sino lo que cada uno piensa. Donde nadie me puede perturbar, donde yo tengo que estar tranquilo. Nada más esta semana veía una demanda que le pusieron a un gallo, no sé si ustedes la vieron. ¿Por qué demandaron al gallo? Porque el gallo canta a las 4 de la mañana. Y entonces los que viven al lado, que es en una finca, en una casa que hicieron, pero en el monte, el abogado dice, ¿por qué no le tapan los ojos al gallo a esa hora? ¿Por qué no lo esconden? ¿Por qué vamos a cambiar la naturaleza del gallo si es que el gallo canta a esa hora? Entonces, ¿qué pasa? Pero el que no quiere que lo perturben dice, no, a mí nadie me puede tocar. Yo soy libre. Cuando nosotros vemos la ideología de género, ¿qué dicen ellos? Que ellos tienen que hacer lo que quieren y tienen que darle libertad. Cuando una mujer quiere abortar, ¿qué está diciendo? Yo tengo el derecho a decidir sobre mi cuerpo. Pero ¿y quién decide sobre ese niño que está allá adentro? Entonces, cuando el hombre piensa lo que él cree, pero no piensa la palabra de Dios, no ha sido regenerado. Pero cuando Dios nos renueva, nosotros ya no pensamos como nosotros,
sino conforme a la imagen del que nos ha creado, dice la Biblia, que es Dios. Entonces nosotros tenemos que adaptarnos, no a estos tiempos. Ustedes no han visto en las redes sociales las marchas que hicieron los grupos LGBTI, donde llevaban niños como de 7 años y mostraban a hombres besando en la boca a esos niños de 5, 6, 7 años para decir que ellos también desean ser homosexuales. Entonces el hombre está pervirtiendo tanto las cosas de Dios que esto nos está mostrando que los tiempos están llegando al final. Porque la Biblia dice que la maldad del hombre se va a hacer más grande, peor cada día. Y el problema es que nos estamos volviendo indiferentes. El problema es que la gente muere. El problema es que los demás se están pervirtiendo y nosotros no abrimos la boca. Y fíjense que la mejor forma de evangelizar es con nuestro ejemplo. Los hijos no hacen lo que usted dice, sino lo que usted hace. Entonces, si un padre tiene varias mujeres, ¿cómo le va a decir que su hijo respeta a la mamá si él mismo no la respeta? Si un hijo ve que su padre está robando, él va a robar aunque su padre diga otra cosa. Yo tenía una profesora de geografía y decía, yo fumo bastante, pero el consejo que le doy es que no fumen. Yo tenía como 12 años. Entonces ella decía, yo sé que es malo, pero yo les doy el consejo, no fumen, pero yo sí voy a seguir fumando. Entonces, los fariseos hacían eso. Por eso nuestro Señor dice, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Y nosotros no podemos ser fariseos porque muchas iglesias están llenas de fariseos. Si nosotros hacemos las cosas para Dios sin amar a Cristo, nos volvemos legalistas. ¿Por qué? Porque hacemos lo que no queremos. Yo no quiero predicar, yo no quiero hacer esto. No amamos a Cristo, pero sin embargo abrimos la boca y hablamos de Cristo. Entonces la Biblia lo que nos está mostrando es que a Dios hay que amarlo. El que comete pecado, aunque diga que es libre, se vuelve esclavo del pecado. Dice la Biblia en Juan 8:35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el hijo sí queda para siempre. Cuando nosotros hablábamos en el tiempo de la adoración que queremos estar en la presencia de Dios, y en el tiempo de adoración decíamos que queríamos estar en una eternidad con Dios, lo que estamos diciendo es que queremos estar en la casa del Padre. Nuestro Señor dice, yo voy a la casa de mi Padre a hacer morada, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Él está diciendo, hay habitación para todo aquel que quiera y se guarde para el Señor. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, pero solamente los hijos entran. El esclavo no entra. Todo el que llega a una iglesia por conveniencia, para que me vean, porque así sí me voy a salvar, porque así la gente va a pensar que yo soy mejor y me va a tratar mejor, por cualquier cosa, para que no me molesten, me quiero relajar un rato. Todo el que viene a la fuerza es esclavo, y el esclavo no permanece en la casa sino el hijo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuera y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y el 35, y sabéis que a donde voy y sabéis el camino. Entonces dice, el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el hijo sí queda para siempre. Por eso es necesario que en las iglesias se predique la palabra del Señor. Juan 8:36 dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mucha gente busca la brujería. ¿Por qué? Porque le echaron una brujería y buscan otro brujo mayor. Y resulta que quedan en más atados y más amarrados todavía. Alguien se le va a la esposa porque la trata mal y después va y busca un brujo para que el brujo traiga a la esposa. Y resulta que cada vez que hace eso, se está atando más, se está amarrando más y está maldiciendo más a la familia. La Biblia dice que Él castiga las generaciones. Él castiga a todo el que comete pecado y castiga a sus generaciones. Y solamente cuando la gente acepta a Cristo se rompe esa maldición. Muchas maldiciones persiguen nuestra vida si nosotros no aceptamos a Cristo y rompemos eso. Solamente si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Los que son regenerados, los que nacen de nuevo, entonces reciben de Dios el deseo de hacer la voluntad de Dios. Por eso muchas veces
El apóstol Pablo decía en Romanos, yo el bien que quiero hacer no lo hago, sino el mal que no quiero. Y mucha gente toma como excusa, pero es que Pablo tampoco se sometía. Pero Pablo dice que eso pasó antes de ser regenerado. Cuando Pablo buscaba al Señor, Pablo lo aceptó, pero Pablo tenía esa lucha. Pero más adelante nosotros podemos entender que cuando ya Pablo recibe esa llenura, recibe el poder, y vamos a hablar lo que es ser nacido de nuevo, lo que es ser regenerado y lo que es ser bautizado o ser llenado del Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes, pero ambas cosas tenemos que anhelarlas. Una y la otra son necesarias. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Por qué? Porque todavía no quería hacer el bien. La Biblia dice en Romanos 8:13, ya más adelante, cuando ya Pablo viene a entender esto: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Quién nos hace vivir? El Espíritu. Pero el Espíritu con mayúscula, o sea, el Espíritu Santo. Solamente cuando el Espíritu Santo está en nosotros, nosotros tenemos templanza. ¿Qué quiere decir templanza? Que aunque yo quiera hacer el mal, no lo voy a hacer porque yo decido qué voy a hacer. Con Dios las cosas no son de emoción. Con Dios es de inteligencia, de decisión. El amor es de decisión. Mucha gente dice, yo no voy a la iglesia porque no me nace, pero un día de estos voy. Yo tengo que decidir, voy a la iglesia porque es necesario para mí, porque ahí hay bendición y vida eterna, dice el Salmo 133. Entonces, lo mismo pasa en el hogar. Hay hombres que dicen, ya yo no amo a mi esposa. ¿Cómo hago? Me voy. Y hay gente que abandona a su esposa porque dice que dejó de amarla. Él decidió dejar de amarla. Es como el que está en la universidad y dice, no, ya yo no estudio más, ya me aburrí. Él decide dejar la universidad. El que decide no amar a Dios es porque voluntariamente lo hizo. Por eso nosotros, como hombres, tenemos que tomar la decisión de ser hombres en la casa. El hombre no es el macho, el hombre es el varón. La Biblia no habla en ninguna parte de que hay que ser machos, hay que ser varones. ¿Y qué hace el varón? Lo que tiene que hacer. En eso consiste la madurez. Yo no quiero levantarme para ir a trabajar, pero la madurez me dice que yo tengo que ir porque yo tengo un empleo y que con eso es que yo voy a sostener a mi familia. Pero si yo decido no ir a trabajar porque estoy cansado, porque me levanté tarde, porque alguna cosa. Lo mismo pasa con Dios. Con Dios es una cuestión de decisión. Yo decido seguir a Cristo. Como dice la adoración, he decidido seguir a Cristo. No está diciendo, me nace seguir a Cristo, me provoca seguir a Cristo. He decidido. Con Dios es de decisión. Yo decido no pecar. ¿Qué dijo Job? Yo he convenido con mis ojos no mirar a mujer ajena. O sea que Job está diciendo, puede venir lo que quiera, pero yo tomo la decisión de no mirar ninguna mujer ajena. Entonces, con Dios es así, de esa forma. El Salmo 133 está hablando cómo el Espíritu Santo dice, allí envía Jehová bendición y vida eterna. El Salmo 33. Qué hermoso es estar los hermanos juntos y en armonía. Entonces, una persona que ha nacido de nuevo, usted puede saber. Nosotros, la Biblia dice que solamente Dios conoce nuestro corazón. Pero hay pistas. Una vez uno de los pastores invitados nos decía, hay pistas para nosotros orientarnos si estamos bien o no. Una de esas cosas es que llevamos una vida recta. Si una persona anda tomando ron escondido, si una persona tiene una mujer, un amante, y los demás no se han dado cuenta, si una persona anda robando, eso no es una vida recta. Pero si usted dice, no, ya yo decido no robar. Si alguien tiene una relación ilícita, tiene que tomar la decisión de dejarla. El pueblo de Israel, cuando estuvieron deportados y comenzaron a unirse con mujeres y a tener hijos, y vinieron, dice los libros de Esdras, de Nehemías, cuando comenzaron a hacer la restauración, dijeron, ¿cómo es posible que ustedes se hayan mezclado con esas mujeres? Tomaron la decisión y dejaron eso. Y no es que usted va a abandonar a su esposa ahora, eso fue algo que pasó en ese tiempo, porque Dios quería la pureza de ese pueblo. Y de la misma forma Dios quiere la pureza para nuestro pueblo. Dios quiere una iglesia pura. Por eso dice, nosotros no podemos compartir la copa del diablo y la copa de Dios. Hay gente que quiere estar con el mundo y quiere estar con Dios. De lunes a sábado
toma, parrandea y el domingo viene a la iglesia. No podemos compartir la copa de los demonios y la copa de Dios. Entonces, Juan 1:29, primera de Juan, capítulo 2, versículo 29 dice: si sabéis que Él es justo, sabed que todo el que hace justicia es nacido de Él. Usted quiere saber si usted está escrito en el libro de la vida, su nombre está allá. Mire si hacemos justicia, porque solamente el justo es hijo de Dios. De pronto alguien es abogado, de pronto alguien nos está viendo en las redes sociales, en la televisión, o alguien que esté aquí. De pronto hay alguien que es abogado y dice: este es un amigo mío y lo puedo ayudar, pero él no tiene la razón. Pero es que es mi amigo y lo tengo que ayudar. La Biblia dice que si nosotros queremos ser hijos de Dios, tenemos que ser justos. Y justos no es que yo voy a favorecer a mi amigo, o no voy a favorecer al que me está pagando y sobornando. Justo es que hacemos lo que hay que hacer, para eso es la ley. Entonces la misma Biblia nos dice: usted quiere saber si es hijo de Dios, sea justo. Justo, porque Dios es juez justo. Hemos nacido de nuevo cuando amamos a las demás personas. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo la Biblia? Queremos ser hijos de Dios. Queremos saber si hemos nacido de nuevo. Amemos a los demás y seamos justos. Cuando somos regenerados, luchamos con todas nuestras fuerzas para no pecar. Primera de Juan 3:9. El apóstol Juan hablándonos de esto. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. O sea, nos lo está diciendo de otra forma. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. La simiente de Dios. ¿Qué quiere decir la simiente? Los hijos de Dios. La simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Fíjense que aquí es donde comenzamos a entender por qué algunos teólogos dicen que la salvación no se pierde. ¿Por qué no se pierde? Porque el que es hijo de Dios no peca. Y no es que podemos pecar y Dios nos va a seguir perdonando, no. Es que si el Espíritu está en nosotros no nos deja pecar. Por eso dice, la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Como somos nacidos de Dios, no podemos pecar. Si usted va a robar porque antes robaba, usted dice: no, ya yo no puedo hacer esto, Dios me está viendo. Yo soy un hijo de Dios. El que es regenerado no ama el mundo. Seguimos en primera de Juan, pero capítulo 2 del 15 y 16. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Ahora, si sale que los hombres van a usar falda, nosotros no vamos a usar falda. Porque hace como 3 semanas salió la semana de la moda, los hombres vistiendo de mujeres. Entonces, la moda es para aquel que no está en Dios. Ahora, usted no quiere decir que no se va a poner la camisa que se está usando si tiene para comprarla, pero que todo sea dentro de las cosas de Dios. Pero si salió que vamos a tener 10 mujeres porque es la moda, nosotros no nos vamos a pegar al mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Recuerden que estamos viviendo una época de hedonismo. Hedonismo quiere decir que el hombre no debe sufrir. Por eso las nuevas generaciones, ya los matrimonios no duran. ¿Por qué? Porque si tienen un problema, ¿qué dice cualquiera de ellos? Yo no me casé para tener problemas, yo no me casé para sufrir, sino para ser feliz. Y la gente no se pone a pensar que la felicidad se construye día a día. Lo mismo pasa con Dios. Muchas veces nosotros venimos el domingo y decimos: Señor, yo no siento nada, Señor, no siento nada. Pero es que en toda la semana no te has acordado de Dios. Si una persona no ora desde el lunes al jueves, no puede venir el viernes y esperar que Dios se manifieste y después lo toque y decir: es que allá no hay unción. Dios está en cada uno de nosotros. Recuerde cuando nuestro Señor está hablando en la iglesia de Apocalipsis, le dice: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Sin embargo, Dios le está hablando a esa persona porque es parte de su iglesia. Pero ¿dónde estaba morando? Donde estaba el trono de Satanás. Nosotros podemos estar en un sitio donde está la presencia de Dios, y si nosotros no estamos conectados con Dios, no vamos a sentir nada. Entonces el problema no está en la iglesia. Por eso hay mucha gente que viene y no quiere que le den la palabra, quiere que los toquen la cabeza, que comiencen a temblar y que le digan: el Señor te tiene una puerta abierta,
es un empleo, 10 millones, medio tiempo, de lunes a viernes y ya todo está listo para ti. Mucha gente quiere, por allá agarraron esa palabra. También me sirve. Pero cuando nosotros buscamos a Dios, realmente tenemos que buscar en la palabra de Dios. Porque la palabra es la que nos va a nosotros a cambiar. Por ahí les compartí algo en el grupo ayer de un pastor, de un evangelista muy bueno. Y él decía algo con respecto a la palabra. La palabra en la iglesia es la que debe estar. Más que todo, más que cualquier espectáculo, la palabra es la que transforma. Apocalipsis 2:13 lo vimos. Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono. Pero tú retienes mi nombre y no has negado mi fe. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el problema no es la iglesia, el problema es la persona que está en la iglesia. Muchas veces decimos, no siento la unción, no siento esto, no siento lo otro. Nosotros tenemos que saber que es que Dios es un Dios personal. Pero de la misma forma, también la Biblia dice que Dios es un Dios de familias. Y la prédica que dábamos hace un par de días es que Dios quiere habitar en familias. Y es triste cuando la Biblia dice que habrán dos en una cama y se irá uno y el otro se quedará. O sea, qué triste que habiendo una pareja de esposos, que ambos vienen a una iglesia, cuando llegue el arrebatamiento se va uno y el otro se quede. Eso sí debe ser triste. Y hay personas que tienen la idea que si Dios, por medio de Cristo, hace el arrebatamiento, los que se quedan dicen, me voy en el segundo viaje. La Biblia dice que Dios va a poner un espíritu en ellos de engaño para que no crean a la palabra. Así que los que se quedaron del primer viaje difícilmente se van a ir en el segundo viaje, porque los que van a predicar es para los nuevos, para los que no habían creído en la palabra, para los que no habían conocido la palabra. Pero un cristiano después que el Señor se fue, ahora sí me voy a guardar. Dice que Dios va a mandar un espíritu de dureza y de engaño para que ellos sigan sin creer la palabra porque despreciaron a Cristo. Así que la predicación es para los nuevos. Entonces, hagamos todo lo posible para no quedarnos. Entonces, si somos nacidos de nuevo, ¿qué tenemos que hacer? Guardar los mandamientos de Dios. Porque hay algo, mucha gente dice, y volvemos al tema que tocábamos, si la salvación se pierde o no se pierde. No se pierde si yo me guardo para el Señor y el Espíritu Santo no me deja pecar. Pero aún así hay personas que insisten en pecar. Ananías y Zafira. Ellos andaban con los apóstoles, veían a los apóstoles hacer milagros y decidieron robarse parte del diezmo. Y si una persona voluntariamente decide comenzar a pecar después de conocer a Dios, ahí sí va a perder la salvación. Dice, los nacidos de nuevo pueden dejar de serlo si no se esfuerzan por agradar a Dios y evitar el mal. Primera de Juan, capítulo 1, del 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que aquel que decide voluntariamente pecar puede perder la salvación. Pero ¿cómo hacemos nosotros todo esto? Solamente por la gracia de Cristo. Si nosotros no tenemos a Cristo, nadie va a dejar de pecar. Siempre vamos a tener tendencia al mal. Primera de Juan 1:3, y esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Mucha gente dice que ama a Dios, mucha gente dice que es hijo de Dios, pero sabe los mandamientos y no los cumple. Cuando nosotros leemos la verdadera Biblia y nosotros vemos que dice, no adorarás dioses ajenos, no adorarás ninguna escultura, no tendrás ídolos, no te inclinarás delante de ninguna estatua, de ninguna imagen, y la gente decide hacerlo, está yendo a la palabra, contrario a la palabra de Dios. Si ahí dice, no te harás imágenes en la tierra de lo que está en el cielo, y la gente decide adorar una imagen, y la gente decide adorar una estatua,
y la gente decide adorar a María. Y no es que yo quiera conflictos, pero tenemos que entender que la palabra hay que darla como debe ser. Y la palabra dice que nosotros tenemos que cumplir sus mandamientos si queremos ser hijos de Dios. Yo no sé todavía cómo pueden adorar a María. María fue una mujer virtuosa, pero en estos días decía alguien, no, pero es que María es tan importante que Dios la necesitó para traer a Cristo. Cristo vino porque así fue el plan de Dios. Cristo representa en este caso al esposo que se da por la esposa. Pero entendamos algo. Dios tomó la decisión de salvar al mundo pecador y envió a Cristo. Entonces Cristo vino aquí a cumplir eso. Dice aquí, no te inclinarás a ellas, no las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Está diciendo que no nos inclinemos. Y todavía hay gente que ve una estatua y se arrodilla ante ellas. Dios dice que Él es tan grande que nada lo puede representar. O sea, alguien hace un dibujo, Miguel Ángel, cualquiera, el mejor. Nadie puede representar la grandeza de Dios. Por eso Él dice, yo no voy a bajar en forma de ninguna imagen. Pero la Biblia dice que el que ha nacido de nuevo cumple sus mandamientos. ¿Y cómo conocemos los mandamientos de Dios? Leyendo la palabra del Señor. Somos regenerados cuando tenemos relación continua con Dios. Seguimos con el apóstol Juan, pero en el Evangelio 15:4. Jesús y los pámpanos. Y Él dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Cuando nosotros tenemos dependencia del Espíritu Santo, nosotros hemos nacido de nuevo. Romanos 8:2 dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay ley de la carne y hay ley del Espíritu. Solamente cuando una persona nacida de nuevo es guiada por el Espíritu, lo que se llama la ley del Espíritu, es hijo de Dios. Cuando una persona vive en inmoralidad y sigue los caminos del mundo, no es un hijo de Dios, sino hijo del maligno. Primera de Juan 3:6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Entonces, ¿qué tenemos que entender nosotros? Que nosotros tenemos que esforzarnos cada día, que cuando nosotros lleguemos aquí el domingo, si cada uno de nosotros le dedica siquiera una hora de oración, desde el lunes hasta el sábado, nosotros vendremos aquí y la presencia de Dios tocará a todo mundo. Pero si nosotros no nos acordamos de Dios, sino de la Copa América, del Tour de Francia, del deporte, del trabajo, de cualquier cosa menos de Dios, el domingo venimos aquí y usted verá que hay alguien adorando y hay otro que está aburrido y que le fastidia la adoración y que la palabra no le cae. ¿Por qué? Porque está desconectado de la presencia de Dios. Porque hay personas que se acostumbran en llegar a una iglesia para distraerse, porque necesito un espectáculo, porque me gusta la música. Para eso son los clubes, donde la gente va y se distrae y hay piscina. Pero cuando nosotros venimos acá, nosotros venimos es que Dios nos hable, que Dios nos toque y que Dios nos exhorte. Eso es lo que dice la Biblia. Se puede perder la vida eterna cuando pecamos. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Cada vez que nosotros vayamos a pecar, recordemos esa palabra. Cuando la gente deja de seguir a Jesucristo e insiste en pecar, tiene gran posibilidad que su nombre sea borrado del libro de la muerte, de la vida. Mateo 12:31 dice, por tanto os digo, todo pecado, toda blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. ¿Qué quiere decir eso? Que despreciar la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros es terrible. Gálatas 5:19 dice, manifiestas son las obras de la carne. Cuando una persona, usted quiere saber si está pecando o no, lea Gálatas 5:19. Adulterio, fornicación, peleas, contiendas, murmuraciones, todas esas cosas forman parte de la carne. Y si alguien está haciendo eso, tiene que saber que está siendo guiado por la carne y no por el Espíritu. Y hay una cita que hemos dado muchas veces, pero que es importantísima darle y la vamos a recordar hoy. Hebreos capítulo 6, versículos 4, 5 y 6.
Esto se refiere a las personas que han conocido de Jesucristo, que han sido regeneradas, que han nacido de nuevo y deciden pecar. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. O sea que si nosotros hemos sido regenerados y pecamos, dice que es imposible. Qué dura palabra. Cuando nosotros miramos los apóstoles, aquí podemos ver qué es ser regenerado. ¿Qué quiere decir ser regenerado? Juan 20, 22. Esta es la clave de todo. Jesucristo nuestro Señor anduvo con los discípulos. Ellos lo vieron hacer milagros. Ellos le dijeron, tú eres el Hijo de Dios. ¿Quién dicen los hombres que soy? No, tú eres el Hijo de Dios. Eso dicen los hombres, ¿no? Que tú eres pero tú eres el Hijo de Dios. Caminaron con Él. Pero cuando Él muere y resucita, se encuentra con ellos y dice, habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Aquí está la clave de lo que hemos hablado la semana pasada y hoy. Que Dios quiere que recibamos el Espíritu Santo. A pesar de que los apóstoles caminaron con Él, lo vieron hacer milagros, compartieron con Él, no habían recibido el Espíritu Santo. Muchas personas están en las iglesias y no han recibido el Espíritu Santo. Esta es la clave. Él dice, sopló y recibieron el Espíritu Santo. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas hoy. Que Él sople y nosotros recibamos al Espíritu Santo. Aquel día pasó algo diferente. Esto es diferente de lo que pasó en Pentecostés. En Pentecostés llegó el Espíritu Santo, pero no fue lo mismo que pasó ahora. Allá fueron bautizados. Aquí, ellos fueron regenerados. Son dos cosas diferentes. Por eso no siempre cuando el Espíritu Santo llega las cosas ocurren igual. En Pentecostés el Espíritu bajó sobre los que ya habían sido regenerados. Muy rara vez las dos cosas pasan juntas. Casi siempre tiene que ser regenerada la persona y después el Espíritu Santo lo va a bautizar. Y si después el Espíritu Santo vuelve a llenar a esa persona, entonces ya no se llama bautismo sino llenura. Pero es necesario que nazcamos de nuevo. Juan, vamos al libro de Hechos 1:5. Nuestro Señor Jesucristo está diciendo, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Cuando Él les dijo esto, ya ellos habían sido bautizados. Y ahora Él le dice, Juan bautizaba con agua y ahora va a venir el Espíritu Santo a bautizarlos. Dos cosas diferentes. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Vamos al libro de Hechos. Él les dice, dentro de no muchos días van a ser bautizados. Después el libro de Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Los apóstoles caminaban con nuestro Señor Jesucristo. Lo vieron hacer milagros. Lo vieron y formaron parte de milagros como cuando Pedro caminó sobre las aguas, que nuestro Señor lo llamó. Vieron cosas increíbles, pero no habían sido bautizados. Ni siquiera tenían el Espíritu Santo de Dios. Después nuestro Señor viene y cuando resucita sopla y ellos reciben el Espíritu Santo. Pero aún así no tenían poder. Pero ya eran hijos de Dios. Su nombre ya había sido borrado del libro de la muerte y fue escrito en el libro de la vida. Pero aún así ellos no tenían poder. No eran testigos. No podían evangelizar. Pero ya eran hijos de Dios. Muchas personas en las iglesias son regeneradas. Reciben al Espíritu Santo. Pero no se atreven a predicar. Y si predican no pasa nada. Porque no han sido bautizados. Entonces, dos cosas tienen que pasar en cada persona, en todo creyente.
nacer de nuevo, que es ser regenerado, y recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Cuando las Biblias dicen recibieron el bautismo con el Espíritu Santo, es un error, porque en hebreo con es la traducción de en, y lo que dicen los teólogos es que el bautismo fue en el Espíritu, o sea que el Espíritu es el que viene y produce el bautismo. ¿Para qué sirve nacer de nuevo? Para ser salvo, para que nuestro nombre sea borrado del libro de la muerte y escrito en el libro de la vida. Pero el segundo, que es el bautismo, es para recibir del Espíritu Santo el poder para testificar acerca de Jesucristo, para que los perdidos acepten a Cristo. Cuando usted ve que una persona comparte la palabra y la gente la recibe y se convierte, es porque lo está haciendo con la unción del Espíritu Santo. Y eso es cuando el Espíritu Santo ha bautizado a una persona. Para que las personas obedezcan a Jesucristo. Dice, recibiréis poder. En el griego poder quiere decir dunamis, quiere decir más fuerza, más capacidad para actuar, para operar. O sea que una persona bautizada, cuando abre la boca, el Espíritu Santo lo respalda. Pero muchas personas van a compartirle o van a liberar un demonio y salen corriendo, como dice el libro de Hechos. No tenían nada porque no tenían el respaldo del Espíritu Santo. Regeneración es para salvación. Bautismo no es para salvación, es para poder, para compartir. Dice, me seréis testigos. En el libro de Juan 14:17, Jesucristo hace una promesa. Él hace una promesa sobre el Espíritu Santo y dice, mora con vosotros y estará con vosotros. Esa promesa hoy tiene que hacerse realidad en nuestra vida. Antes de anhelar ser bautizados, tenemos que anhelar ser regenerados, nacer de nuevo. Cuando nosotros nacemos de nuevo, ahí verdaderamente vamos a ver la diferencia. Recibid el Espíritu Santo, les dijo. Cuando dice que Él sopló, ese mismo término se usa en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7. Dice, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Cuando Dios sopló aliento de vida, el Espíritu de Dios le dio vida al hombre. Cuando Jesucristo sopla sobre los apóstoles, les dio el Espíritu Santo y vivieron. Solamente a partir de ese momento ellos fueron vivos. Cuando vamos al libro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 9, dice la palabra del Señor, y me dijo, profetiza al Espíritu. Y después dice, sopló sobre estos muertos y vivieron. Entonces, ¿qué quiere decir la Biblia? Que cuando el Señor Jesucristo sopla su Espíritu Santo, somos bautizados enseguida. Jesucristo nuestro Señor dice, recibid al Espíritu. El Espíritu entre los discípulos entró en ellos, comenzó a vivir en ellos y los preparó para cuando llegó Pentecostés para que fueran bautizados. Cuando nosotros recibimos del Espíritu Santo, es cuando nace la iglesia verdaderamente. O sea que la iglesia de Jesucristo no nació en Pentecostés, nació en el momento en que el Señor sopló y le dio el Espíritu Santo. Así como una persona se considera que está viva o forma parte de este mundo cuando nace, cuando su mamá lo trae al mundo. De la misma forma, una persona en Cristo solamente es viva cuando el Espíritu Santo entra en ella. Después que una persona nace, es regenerada y es cuando va a tener ganas de buscar a Dios. Para concluir, después de la regeneración es cuando comenzamos a vivir una vida de fe y de santidad. Y es cuando Cristo está en el corazón de cada persona. La regeneración ocurre solamente por el amor de Dios. Y ese poder que resucitó a Cristo de entre los muertos es el que produce la regeneración. Terminamos con el libro de Efesios, capítulo 1, versículos 19 y 20. Y dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza?
la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese mismo poder que actuó en Jesucristo y le dio vida, es el que hoy quiere actuar en nosotros. Es el que hoy quiere darnos vida y quiere regenerar al que no ha sido regenerado. Quiere darle vida a aquel que está muerto. Quiere que nazca aquel que no ha nacido. Pero si alguno ya ha nacido, entonces lo que tenemos que anhelar es el bautismo. Y eso es algo de lo que hablaremos más adelante. Pero es necesario que nosotros anhelemos esto. Porque aún los satanistas, cuando conocen el poder de Dios, son transformados. Pueblos como Haití, que siempre han sido famosos por el vudú, donde muestran que hay muertos caminando, que es lo que llaman los zombies, que después que han sido liberados, pasan años y las personas regresan a su hogar, después de estar perdidos. Países como Haití, cuando comienza a haber un avivamiento de alguien que toma la decisión, y creo que es el nuevo gobernador que hay ahora allá, predica por las calles, y la gente se está convirtiendo. Entonces, la Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Así que nosotros hoy estamos siendo llamados a recibir, a anhelar la presencia del Espíritu Santo, porque estamos viviendo una vida incompleta si no hemos nacido de nuevo. Y si alguien nació de nuevo, no se quede ahí, que cuando el Espíritu lo bautice será testigo. Por eso hay gente que dice: yo no me atrevo a hablar, no me atrevo a compartir, yo comparto y no pasa nadie me pone atención, mi familia no se convierte, porque está faltando un impulso, una fuerza, y es el Espíritu Santo de Dios.